Les saludamos aquí desde Barcelona, España, y en este día quería responder una pregunta que algunas veces nos llega a través de la página de Facebook o de otra de nuestras redes sociales, y es la siguiente. Muchas veces nos piden consejo personas que están iniciando nuevas obras, personas que están plantando una nueva congregación, personas que están iniciando un punto de misión, una iglesia local, la plantación de una nueva congregación, y nos piden asesoramiento o nos piden consejería o nos piden guía o ayuda de algún tipo. Nos estamos dando cuenta, viendo el panorama tanto en Europa, en Norteamérica, Latinoamérica especialmente, de cómo se están abriendo una cantidad de congregaciones inmensa. Y eso no es malo, eso me parece súper bien, que se sigan abriendo obras, que el evangelio siga siendo expandido, que la palabra de Dios corra por todos los continentes, que iglesias locales se levanten para que cada día más creyentes se junten a adorar al Señor. Eso me agrada, saber que Cristo sigue salvando, saber que el Señor sigue reuniendo a su pueblo, eso me hace muy feliz. El problema es el siguiente, que podemos ver el panorama actual tanto en Europa, como dije, Norteamérica, Latinoamérica y varios lugares, y la cantidad de iglesias malas, cantidad de congregaciones sin fundamento, cantidad de congregaciones sin un liderazgo claro, sin un orden claro, sin fundamentos claros, con mala doctrina. Muchas pastoreadas por gente tirana, por dictadores que un día se levantaron y dijeron: yo tengo un llamado, voy a abrir una obra. Esto está apareciendo cada vez más. Personas sin cualificaciones bíblicas para el cargo pastoral. Personas sin conocimiento teológico suficiente para el cargo pastoral. Personas que no son aptas para enseñar y no se ve esa cualidad en ellos para enseñar, lo cual es un requisito bíblico para el cargo pastoral. Personas que no rinden cuentas a nadie y van simplemente como caballo y llanero solitario. Ellos dicen que rinden cuentas a Dios, pero luego sí le piden a sus congregaciones que ellos sí les rindan cuentas a ellos, porque ellos están ahí porque Dios los ha puesto. Entonces hay muchos peligros en eso. El que no haya filtro para abrir nuevas congregaciones, porque yo no sé en sus países, pero por ejemplo en España es así. En España, si mi vecino mañana dice: soy pastor, abre su garaje, pone 4 sillas y empieza a reunir gente, y mañana va a pedir un permiso, coge un local y el gobierno le da un permiso, porque aquí el gobierno no te pregunta si eres pastor, no te pregunta nada, simplemente te pide que cumplas ciertas normativas internas y en el espacio para poder tener lo que le llaman un centro de culto. Pero no hay supervisión, no hay filtro. Entonces se está levantando cualquier persona diciendo que es pastor, diciendo que es llamado por Dios y empezando a hacer obras cada uno a su manera. Ese es el motivo por el cual tenemos iglesias con doctrinas tan raras, movimientos tan extraños, herejías saliendo por los 4 costados de este mundo, porque nadie supervisa a esas personas que simplemente se han puesto ahí. Y si bien es cierto que Dios levanta pastores, también es cierto que hay muchas personas autoproclamadas, autonombradas. Y obviamente hay excepciones. Hay situaciones y excepciones que el Señor ha hecho en algunos casos, que luego se ha visto con el tiempo, con el fruto y con la fidelidad a la palabra y al Señor, que eran claramente hombres de Dios. Pero lo que pretendo hacer en este corto vídeo es dar unas bases. No voy a decir: mira, esto se hace así y punto. No vengo hoy como una autoridad máxima a decir: las cosas se deben hacer así porque Juan Manuel lo dice. Y si Juan Manuel lo dice es lo correcto. No. Pero a través de los años de experiencia, de lo que estamos viendo, tanto lo malo como lo bueno, hemos podido sintetizar unos puntos que ayudarían a que las obras se planten y se funden de una manera segura, de una manera correcta y sobre todo, y lo que buscamos siempre, que glorifique a Dios. Entonces voy a hacer esto. Voy a leer primero unos pasajes que me van a servir un poco para enseñar lo que quiero transmitir en este breve vídeo o esta breve enseñanza. Es más un consejo. Y luego voy a dar unos pasitos, creo que son unos 6 pasitos, que yo creo que habría que tener en cuenta antes de iniciar una obra. Es decir, puede ser que alguien al otro lado esté sintiendo el llamado de Dios para abrir una obra. Yo le diría: considera estos pasos.
y luego hazlo, si es así y es la voluntad del Señor. Así que en primer lugar, quiero que leamos unos pasajes que me servirán como de refuerzo, porque siempre que vamos a decir algo, siempre que vamos a enseñar algo, debemos entender que la Biblia debe ser nuestra base. Por lo menos hay valores y hay principios que la Biblia nos enseña y que deberíamos aplicar entonces también en nuestros contextos eclesiásticos en el día de hoy. Por ejemplo, voy a leer 3 textos. En primer lugar, voy a leer Hechos capítulo 13, versículos 1 al 3. Hechos capítulo 13, versículos 1 al 3. Y dice así: en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Hechos capítulo 6, versículo 2 al 6. Hechos capítulo 6, versículo 2 al 6. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea, y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y Nicolás, un prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 5, versículo 22. No impongas las manos sobre nadie con ligereza, compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otros. Guárdate libre de pecado. ¿Qué hemos visto? ¿Cuál dirían ustedes que es la parte, quizá el factor común que hay en los 3 textos que hemos leído? Y es el acto de imponer las manos. Este acto de imponer las manos no representa el orar para que sean sanados, ni imponer las manos para que se caigan atrás por el poder del Señor. No se trata de imponer las manos para que tiemblen. Ese acto de imponer las manos era un acto que se hacía y que lo que representaba era que se comisionaba a esas personas a una labor. Por ejemplo, nosotros vemos a el Espíritu Santo que dice a ese grupo que estaba reunido, estaban orando, estaban ayunando, estaban ministrando al Señor, y el Espíritu Santo dice en ese caso que separen a Saulo y a Bernabé para la obra que lo habían escogido. Saulo, a quien nosotros vemos al apóstol Pablo, a quien conocemos como el gran apóstol, un gran misionero, un gran plantador de iglesias. Pero muchas veces la gente cree que Pablo iba por el mundo como un llanero solitario que no rendía cuentas a nadie. No, Pablo era parte del cuerpo de Cristo. Pablo era un apóstol y tenía relación con los apóstoles, aparte de que él estuviera haciendo sus misiones, su labor, y que era considerado el apóstol de los gentiles. Él tenía relación con el cuerpo de Cristo. Pablo no se levanta un día y coge a Bernabé y se van a hacer lo que les da la gana. En ese caso es Dios quien comisiona a Pablo y Bernabé, y la iglesia impone las manos. Los hombres que estaban allí imponen las manos sobre Pablo y sobre Bernabé para comisionarlos a la obra que el Espíritu Santo los había llamado a hacer. Es decir, la iglesia respalda la obra que esos hombres van a hacer para Dios. En segundo lugar, nosotros vemos la elección de los diáconos de Hechos 6. Algunos dicen que no eran diáconos porque no se les llaman diáconos, y puede ser discutible, es verdad. Otros creen que sí, que esos representan los primeros diáconos de la iglesia. Había una necesidad, había una mala administración quizá de los recursos, y las viudas de los helenistas estaban siendo mal atendidas, y algunos se quejaban por eso. Pero los apóstoles entendían que ellos no podían descuidar lo fundamental, que era la enseñanza, la palabra, la oración, para atender las mesas y hacer labores administrativas o llevar a las mesas lo necesario, cuando otras personas podían hacerlo.
Pero esas personas no se levantan por su propia cuenta. Los apóstoles dicen, escoged vosotros. Vosotros escoged. Hombres llenos del Espíritu Santo, hombres llenos de sabiduría y hombres de buen testimonio. Y la iglesia presenta a esos hombres, ve a los hombres, ve a las personas de su alrededor, ve a los miembros de la iglesia y elige a ese número de hombres. Los presentan a los apóstoles y los apóstoles certifican que realmente están cualificados y ponen sus manos sobre ellos y los comisionan a la labor que van a hacer. Por eso Pablo, a Timoteo, en una de sus cartas pastorales, donde ha hablado de ancianos y poco antes también le ha mencionado cosas que tienen que ver con los ancianos, Pablo dice, no impongas las manos sobre nadie con ligereza. Es decir, a la hora de comisionar a alguien, a la hora de orar por alguien, entregarlo a una labor, colocarlo como anciano, colocarlo como diácono, colocarlo para alguna misión en particular, no lo hagas con ligereza. Ora, piénsatelo bien, porque el ordenarlo es lo que llamamos la ordenación, el imponer las manos públicamente ante la congregación. Una persona de autoridad en ese lugar, una persona que ya servía a Dios, que el Señor había colocado en ese lugar, en ese caso como anciano, estaba dando el visto bueno a esa persona. Estaba diciendo a la congregación, imponiendo sus manos, que esa persona tenía un llamado de Dios y era apto para hacer una labor. Y por eso Pablo le dice a Timoteo, no lo hagas con ligereza. Ten cuidado a la hora de hacer eso. ¿Qué vemos con esto? Ni Pablo, ni los diáconos, ni Timoteo, nadie en el Nuevo Testamento vemos que se levante y diga, yo aquí planto una iglesia. Nadie. Nadie en todo el Nuevo Testamento se levanta en una ciudad y aparece un día Pablo en Corinto y estos. No, aquí un señor que dijo que tenía un llamado, pero ¿quién es este señor? ¿Quién ha enseñado a este señor? ¿Quién ha certificado que este señor tiene un llamado? ¿Quién ha certificado que este señor cumple los requisitos bíblicos para este puesto, para este oficio, para este ministerio? No, él dice que tiene un llamado. No, eso no se ve en el Nuevo Testamento. Eso se ve ahora. Porque a lo largo de la historia de la iglesia tampoco se veía así. Nadie se levantaba una mañana, oh, buenos días, qué ganas de abrir una iglesia, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque lo siento el llamado. Y ya está, venga, abro un local, pongo 4 sillas, me compro un micrófono, porque Dios me ha llamado para predicar su palabra, porque la iglesia está mal. Está muy bien y puede ser que te haya llamado, pero yo te haría unas preguntas. ¿Quién certifica tu llamado? Dios. ¿Quién da testimonio de ese llamado? Dios. Bueno, ¿quién sabe si cumples los requisitos? Dios. Entonces, Dios. ¿A quién rindes cuentas? Dios. ¿Quién te supervisa por si haces alguna cosa desastrosa? Dios. ¿Quién sabe que estás preparado para hacerlo? Dios me capacita. Ah, vale. O sea, vas a tu bola. Para ti la iglesia está ahí y tú con Dios por allí. Y ese es el problema. Por eso tenemos tan malas congregaciones. Por eso tenemos congregaciones con hombres que yo a veces veo en YouTube y me dicen personas, mira este video y no sé qué. Y digo, ese hombre no es ni pastor. Ese hombre no sabe predicar. Ese hombre no sabe exponer la palabra. Ese hombre no tiene fundamentos. Ese hombre se ha puesto ahí, se sabe 2 versículos, pero no tiene conocimiento doctrinal. No tiene aptitudes teológicas. Y uno lo ve y se nota, pero ese hombre dice que es pastor. Por eso, lo que quiero hacer rápidamente es dar 6 consejos. Y hermanos, yo les llamo a orar firmemente al ver este vídeo. Porque lo único que deseo no es que las cosas se hagan a mi manera. Le he mostrado con esos textos que la iglesia no va a su rollo. Que Pablo no se presenta un día y dice, voy a ser apóstol, vosotros por ahí y yo por allí. No, están todos unidos. Pablo manda a un hombre, te mando a esa ciudad para que corrijas lo deficiente. Era una iglesia que estaba siendo pastoreada, habían ancianos, pero habían cosas que estaban mal y Pablo manda a un siervo para que se corrija, porque la iglesia está unida. La iglesia está unida. Nadie está puesto por casualidad. Nadie se ha levantado diciendo que tiene un llamado, pero alguien lo ha certificado. Alguien ha impuesto las manos. Alguien ha dado testimonio de ese llamado. Hablo de la iglesia. Entonces, vamos a ver algunos puntos. En primer lugar, si tú vas a abrir una obra, si tú vas a empezar a pastorear, si tú quieres servir al pueblo de Dios y crees que Dios te llama al ministerio pastoral, lo primero que existe es el llamado, y eso es verdad, eso es indiscutible. Sin llamado no hay ministerio. Tú puedes ir al seminario teológico,
puedes hacerte un máster en divinidades, puedes hacerte un PhD, puedes sacarte un bachiller en teología, puedes sacarte una diplomatura en teología, un certificado de teología, puedes sacarte lo que tú quieras y no ser pastor. El seminario no hace pastores. El seminario capacita, obviamente, el seminario te enseña, el seminario te provee conocimiento, el seminario te provee buena teología y está súper bien, es muy práctico, muy útil. Y yo recomiendo que todos los siervos del Señor, incluso no pastores, si pueden, hagan un buen seminario bíblico, de buena doctrina, que lo hagan. Pero el seminario no hace pastores. A mí hay gente que me dice, estoy estudiando para ser pastor. No. Estás estudiando un seminario para conocer más las Escrituras, para conocer más la historia de la iglesia, para conocer más puntos de vista teológicos, pero no estás estudiando para ser pastor. El seminario no hace pastores, no los hace, y eso es verdad. A lo largo de la historia vemos grandes hombres de Dios que no estudiaron en seminarios. No solo te hablo de los apóstoles, que sí fueron formados. Los apóstoles fueron al mejor seminario teológico. 3 años con Jesucristo. 3 años aproximadamente, 3 y medio con Jesucristo, escuchando sus enseñanzas, escuchando sus consejos. Dime a mí que ese no es el mejor seminario que hay. Pero hay grandes hombres de Dios. Tenemos un Charles Spurgeon, que no fue al seminario. Tenemos un Martin Lloyd Jones, que no fue al seminario. Y marcaron su generación. Fueron grandemente usados por Dios. Sí que eran personas estudiosas. Eran hombres que tenían grandes bibliotecas, que leían libros tras libros y estudiaban las Escrituras profundamente, pero no fueron formalmente a un seminario, pero Dios los llamó al ministerio. Lo primero que tenemos que saber es que cuando vas a servir como pastor, eres llamado al ministerio pastoral, lo primero es que existe lo que conocemos el llamado interno. El llamado interno, que es el deseo de Dios puesto en tu corazón de que sirvas al pueblo de Dios. Y de eso podríamos hacer un vídeo, de cómo sé que soy llamado por el Señor. Pero lo primero que hay es ese llamado. El problema es el siguiente, que muchos tienen ese llamado, dicen, tengo un llamado de Dios, y ya el resto de puntos que voy a comentar no los tienen en cuenta. Simplemente empiezan una obra. Pero cuidado, ¿por qué? Porque la Biblia nos enseña que el corazón es engañoso. Hay gente que quiere ser pastor, pero eso no es un llamado. Hay gente que desea ser pastor, pero eso no significa tener un llamado de Dios. Porque hay gente que quiere ser pastor porque quiere mandar, porque cree que así va a tener mucha autoridad, porque cree que así va a ser el centro, porque cree que así va a ser el protagonista. Así que cuidado con el corazón. Por eso el resto de puntos es importante, porque el corazón es engañoso. Pero la primera cosa que tenemos que tener en cuenta es que Dios no obliga a nadie. Yo conocí a un hombre una vez que me decía, yo no quería ser pastor, pero el Señor me insistía y al final decidí servir y hacer la obra de Dios. No, si tú no quieres, no eres llamado al ministerio. Dios no te tiene que obligar. Dios no te está suplicando y llorando por detrás, pastorea, que no podemos sin ti. No. Lo primero es el llamado interno. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando vemos la carta de Pablo a Timoteo, los requisitos de los ancianos, de los pastores, vemos el que anhela obispado, buena obra desea. ¿Qué es la primera palabra? Aquel que anhela obispado. Lo quiere, lo desea. Yo amo lo que hago. Anhelo hacer esto. Y sí, podría darme vuelta atrás, volver a trabajar para el banco, volver a trabajar como técnico de comercio internacional, tener en mi oficina mi ordenador y mis transacciones y mis documentos y ya. Pero mi corazón quemaría porque sé que debo estar haciendo esto. Porque la labor de pastorear, lo que hago en la iglesia cristiana caminando por fe, es lo que Dios quiere para mi vida. Entonces lo primero que tengo que ver es eso, que tengo que tener el llamado de Dios, el llamado interno. Segundo punto, cualificaciones bíblicas. Cualificaciones bíblicas. Si tienes el llamado, pero no tienes las cualificaciones bíblicas, hay un problema. ¿Por qué? Porque en la primera carta de Pablo a Timoteo y en la carta de Tito, el apóstol Pablo da una serie de cualificaciones. Por ejemplo, el que anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea
irreprensible, marido de una sola mujer, no dado al vino, no codicioso de ganancias deshonestas, no pendenciero, hospitalario, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos en sujeción, porque quien no gobierna bien su casa, ¿cómo pastoreará o gobernará la casa del Señor? Y una serie de cualificaciones, apto para enseñar, una serie de características que debe cumplir. Ah, tengo un llamado, no tengo las cualificaciones, no estás llamado al ministerio. No estás llamado, porque en esas cualificaciones el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice cómo son los hombres que el Señor llama. Irreprensibles, maridos de una sola mujer, y hay que cumplirlas todas. No es una opción, son requisitos bíblicos para el ministerio. Ah, mira, ese hombre es bueno, tiene buen carácter, buena familia, dice que tiene un llamado, pero no sabe enseñar, no es apto para enseñar, no tiene ese llamado a la enseñanza, no expone bien las escrituras, pues no puede estar ahí, porque la labor principal del pastor es enseñanza y predicación. Entonces, si no es apto para enseñar, no cumple uno de los requisitos, no tiene un llamado al ministerio, no tiene un llamado al ministerio. Y es ahí donde viene una parte importante. No significa que yo me vea así, vale, yo veo los requisitos y yo veo que los cumplo, entonces yo creo que soy llamado al ministerio. No. Tu esposa es otro buen criterio. Amor, ¿crees que cumplo los requisitos bíblicos? Sí. Pero tu iglesia, pastores, ¿creen que cumplo los requisitos bíblicos? Hermanos, ¿creen que cumplo los requisitos bíblicos? Las personas que congregan, hermanos en la fe, creyentes, tienen que dar testimonio de eso. Tú no vives solo. Nadie pasa de, he conocido al Señor, voy a plantar una iglesia, ¿no? Obviamente esa persona debe haber congregado, debe haber estado en una congregación durante tiempo, porque su carácter tiene que madurar y porque una de las cualificaciones de un pastor es que no un neófito, no un recién convertido. Entonces, una persona que ha estado ya con creyentes. ¿Y quién puede dar testimonio de esas cualificaciones bíblicas? Yo mismo sí, mi esposa y familia también, pero mi iglesia. Pastores donde yo congrego, los pastores pueden ver en mí ese llamado, esas cualificaciones. Y ahí vamos al tercer punto. Tengo el llamado, bien. Tengo cualificaciones bíblicas, bien. Tercer punto, tengo aptitudes teológicas. ¿Por qué aptitudes teológicas, Juan Manuel? Porque no vas a estar solo tomándote cafés con la iglesia. No vas a estar solo de almuerzo en almuerzo con la iglesia. No vas a estar solo repitiendo Juan 3:16, el Salmo 91 o el Salmo 23 a la iglesia. La gente va a llegar a tu congregación y te va a preguntar, ¿cuál es vuestra confesión de fe? ¿Qué es eso de la confesión de fe? ¿En qué creéis? En la Biblia. Bueno, ya, pero en la Biblia creen los católicos. En la Biblia creen los testigos de Jehová. En la Biblia creen los adventistas. En la Biblia creen los pentecostales, los bautistas, los metodistas. En la Biblia creen todos, pero todos tienen diferencias. Yo te estoy preguntando, ¿qué crees tú? Bueno, no lo tengo. ¿No lo tienes claro? ¿Qué vas a hacer en esta congregación? ¿Cuáles son los fundamentos bíblicos de esta congregación? ¿A qué dirección va esta congregación? ¿Qué rige esta congregación? ¿Qué cree esta congregación? ¿Qué cree del fin de los tiempos? ¿Creéis en un rapto antes de la tribulación o después de la tribulación en la segunda venida de Cristo? Es importante para mí. ¿Creéis que los dones han cesado o no han cesado? ¿Qué creéis del don de lenguas? ¿Qué creéis de las nuevas revelaciones? ¿Creéis que hay apóstoles y profetas o no lo creéis? ¿Creéis que la mujer puede liderar o no? ¿Creéis que la mujer puede ser pastora o no? ¿Creéis que el diezmo es obligatorio o que solo la ofrenda rige la congregación? ¿Creéis que hacer el llamado al altar y ven a una oración de fe, eso es bíblico o es una práctica antibíblica? Yo te estoy preguntando, ¿qué hay aquí? ¿Qué creéis aquí? Por eso tiene que tener aptitudes teológicas, tiene que tener conocimiento, tiene que tener conocimiento. Uno de los requisitos para el ministerio pastoral, según las palabras del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, es que sea apto para enseñar, pero para ser apto para enseñar tiene que saber algo que enseñar, tiene que tener conocimientos. Entonces, ya hemos visto llamado interno, cualificaciones bíblicas, carácter, testimonio, y ya hemos visto conocimiento teológico. Ya se están dando cuenta que alguien que lleva un año en la iglesia no está preparado, porque eso requiere tiempo. Eso requiere tiempo. Ni siquiera el apóstol Pablo, después de convertirse, ya fue el gran maestro. Hubo una capacitación, hubo un tiempo. Número 4, capacitación y entrenamiento. ¿Qué quiero decir con esto? Muy bien, voy a dar el ejemplo de lo que quizá yo haría en nuestra congregación. Veo un joven que me viene y me dice, Pastor Juan Manuel, creo que tengo un llamado al ministerio.
Anhelo servir al Señor, anhelo servirle, deseo servir a mis hermanos y creo que el Señor me llama a pastorear a mis hermanos. Y yo, bueno, perfecto, vamos a empezar a valorar lo que hemos dicho, vamos a valorar tu carácter. Vamos a ver las cualificaciones. Voy a hablar con tu esposa. ¿Qué tal tu familia? ¿Cómo? Bien, tienes las cualificaciones, tienes el llamado. Vamos a ver cómo andas de conocimiento. Toma, respóndeme estas preguntas teológicas. Dime qué sabes de esto, de esto, de esto, de esto. Dame argumentos, enséñamelo. Ok, estás cualificado. Veo que hay conocimiento, veo que hay carácter y se empieza a trabajar con la persona. Y se empieza a preparar a la persona. Y ahí entra el entrenamiento. ¿Cómo lo haría yo, por ejemplo? Si yo tengo a esa persona, tengo una visita en un hospital, me lo llevo conmigo. ¿Por qué? Porque ya tiene el carácter, ya tiene conocimiento y va a seguir aprendiendo. Ahora tiene que saber dónde se está metiendo. Hay una visita en un hospital, vamos. Mira, me dicen que una persona está falleciendo y quieren que vaya a predicar el evangelio para ver si el Señor toca su corazón. Acompáñame. Mira, tengo un caso de disciplina en la iglesia y hermanos que están pecando y hay que hacer una parte muy, muy amarga y triste del ministerio que es disciplinar y corregir. Ven conmigo y siéntate. Y él se pone ahí en un ladito con su libreta, tomando sus notas, aprendiendo. Ven, mira, hay un matrimonio que está sufriendo. Y la iglesia lo va a entender porque es una persona que se está preparando y se está entrenando. Cuando lleva un tiempo ya viendo cada escena y cada cosa, también se le va dando púlpito. Mira, hoy predica tú este domingo. Mira, da tú hoy la enseñanza a los varones. Mira, da tú hoy el estudio bíblico de este martes. Y vas preparando. Porque no puedes decir, tengo un llamado y al día siguiente abrir una obra y decir, pues allá que voy. No, vas preparando a la persona. Eso es trabajo de la iglesia, es trabajo de los pastores que ya están ahí. Entonces tú vas preparando a esa persona, vas capacitando a esa persona, vas entrenando a esa persona y después de que él lo ha visto mucho, tú ahora le dices, ahora hazlo tú. Ahora viene una persona que necesita consejo y en vez de hacerlo tú te apartas, que eres el pastor, y le dices al hombre, hazlo tú, venga, aconseja tú. Yo me quedo aquí mirando si hay que corregir algo. O mira, hay otro caso aquí, hay una visita en un hospital, yo te acompaño, pero ahora lleva tú la visita. Ahora vamos a hacer esto, pero hazlo tú. Porque él se tiene que empezar a soltar en el ministerio. Entonces ya vamos por 4 puntos. Número 1, un llamado interno. Número 2, tenemos cualificaciones bíblicas, lo que Pablo define en las Escrituras. Número 3, tenemos aptitudes y conocimientos teológicos porque va a estar enseñando la palabra y tiene que tener conocimiento. Número 4, y ahí se involucra mucho la iglesia, capacitación y entrenamiento. Y ahí vamos al punto 5. ¿Qué hizo con los diáconos o no diáconos, con esos hombres que iban a servir la iglesia de Jerusalén cuando había una necesidad? La iglesia da testimonio de esos hombres. Los apóstoles dicen, miren, vosotros los elegís, pero esos hombres tienen que ser llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría y de buen testimonio. La iglesia mira y dice, damos testimonio de que estos hombres, y los eligen, son así. Entonces la iglesia ya ha visto tu carácter, la iglesia ya ha evaluado tu conocimiento porque ya has predicado, ya te has desarrollado un poco en la iglesia ya te ha visto desarrollarte porque el pastor te ha hecho participar de visitas, de reuniones, de varias cosas. Entonces es puesto delante de la iglesia y se le dice a la congregación, eso es un consejo. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Yo te estoy diciendo que esto es un consejo. Se le dice a la iglesia, iglesia, el hermano estará durante 3 meses para que sea valorado, para que sea medido, para que sea analizado, para que ustedes vean si podría, según ustedes también, porque nosotros creemos que sí, ejercer el ministerio pastoral. Y la iglesia durante 3 meses lo ve, lo analiza, puede quedar con él, puede escucharlo, puede pedirle consejo, visita. Y la iglesia también reafirmará y dará testimonio de lo que los pastores ya han visto en él. Y entonces llega el gran día, la imposición de manos que hemos leído en esos textos, donde la iglesia, pero posiblemente los pastores, impongan las manos sobre ese hombre y digan, fulanito de tal, después de todo esto, fulanito de tal, damos testimonio como iglesia, que Dios te ha llamado al ministerio. Te comisionamos a la obra que Dios tenga para ti. Y bueno, la oración que cada uno quiera, conforme el Señor ponga en sus corazones. Pero se ora y se impone las manos sobre él, dando testimonio de todo lo que hemos visto ya. Y entonces llega el punto número 6, la comisión, la obra que va a desarrollar. Las 3 opciones más comunes son las siguientes. Número 1, que sea pastor dentro de la propia congregación, porque una congregación requiere varios pastores. No es conveniente que una iglesia esté solo con un pastor. Haré otro vídeo pronto sobre eso. Puede ser pastor en esa misma congregación, puede ser pastor
de ese ministerio, pero en una congregación paralela, es decir, abrir otra congregación, parte de ese ministerio, pero otra congregación nueva, una nueva obra. O número 3, puede empezar una obra independiente, salirse de ese ministerio y empezar una obra independiente. Que los pastores deben entender que eso no es ser traidores, que no tenemos que expandir nuestra marca, que esto no es una franquicia. Y que si la persona dice, mira, quiero ir allá, pero quiero empezar una obra pues en esta línea, de esta forma, perfecto, ya está. Pero ¿qué va a pasar cuando se hace ese procedimiento? Ese nuevo pastor lo han supervisado. Y ese nuevo pastor no se va independiente, mantiene contacto con las personas que lo han supervisado, puede rendir cuentas, que es muy importante, y de eso hablaremos en ese vídeo que les dije sobre uno o más pastores. Pero esa persona ya se sabe cómo predica, ya se sabe qué conocimientos tiene, ya se conoce su carácter y se puede mantener un vínculo en que esa persona pueda seguir siendo guiada, porque durante el tiempo van a aparecer cosas, situaciones que van a requerir consejo de pastores con más experiencia y más maduros. ¿Cuál es el problema de hoy? Que hoy vamos al primer punto, tengo el llamado, me salgo y abro una iglesia. Ahora yo te pregunto, ¿quién da testimonio de todo lo que hemos visto? Porque hemos visto que la iglesia vio a esos hombres su testimonio y los puso delante de los apóstoles y que los oraron por ellos. Vemos que ese grupo que había allí reunido oraron por Saulo y Bernabé para la misión que el Espíritu Santo los había mandado. Vemos que el apóstol Pablo manda siervos a una ciudad y a otra a formar ancianos, a poner ancianos, que no es nada independiente. Ahora te pregunto, a que la mayoría de personas hoy te dicen, oye, ¿a ti quién te llamó? El Señor. Oye, ¿a ti te han ordenado? No. No, eso es muy peligroso. Estos puntos que yo les he dicho, espero que entiendan que es para guardar tanto al hombre que va a servir como a la iglesia. Porque si no, estos hombres que se autolevantan, autoproclaman, esos hombres están haciendo mucho daño al ministerio. Los pastores necesitan que alguien dé testimonio de su llamado, que alguien dé testimonio de sus calificaciones bíblicas, calificaciones en cuanto a carácter, aptitudes teológicas, los capaciten, los entrenen y no tengan prisa, porque esto no es 1 año, 2 años, esto puede ser un proceso de unos años, pero vas a tener un pastor preparado, entrenado, que va a empezar la obra y ya sabe lo que va a hacer, porque ha sido guiado, ha sido guiado. Cuidado, los nuevos pastores, que no todo es, mi iglesia predica mal, yo he conocido una doctrina bíblica, voy a abrir una obra porque en mi pueblo no hay nada bíblico, pero eso no significa que Dios te haya llamado. Eso no significa que tengas el carácter de un pastor. Eso no significa que tengas las cualidades bíblicas de un pastor. Que tú hayas conocido la sana doctrina y salgas de una iglesia de mala doctrina no significa que tengas que abrir una iglesia de sana doctrina. Conocer la sana doctrina no significa ser llamado al ministerio. Cuidado, que eso está pasando mucho en muchas ciudades hoy en día. Cuidado. Yo espero y deseo que puedan orar al Señor. Que si ya han abierto la obra y no han seguido estos pasos, busquen urgentemente a alguien que les ayude en esto. Alguien que testifique de sus cualificaciones, de sus aptitudes, de su carácter, de su conocimiento. Para que rindan cuentas. Necesitamos ser supervisados. Porque si no podemos estar haciendo las mayores locuras como dictadores tiranos, ¿y quién nos corrige? ¿Qué le vamos a decir a la gente? Esta es mi iglesia, se hace así, si no te gusta te vas. Uy, cuidado. Cuidado, que somos siervos, no dueños ni dictadores. Y si estás pensando en empezar una obra, acuérdate de estos puntos. Y yo sé que el Señor les va a mostrar, les va a dar testimonio, les va a convencer de que esto es lo más seguro. Y que lo otro, lo siento y lo hago, es muy peligroso. Estos puntos que les he mencionado, que hemos vivido con años de experiencia, hemos aprendido de errores que se han cometido también. Esto prevé y cuida a la iglesia de malas obras y de pastores no llamados que se autodenominan pastores. Espero que estos puntos les sirvan para que sigamos abriendo congregaciones, para que sigamos abriendo iglesias locales, pero lo hagamos de una manera correcta, de una manera preparada, de una manera ordenada y lo hagamos todo para la gloria de Dios.